Tardes, buenos días a nuestros colegas de Iberoamérica. Vamos a continuar con las actividades de la cátedra María José Faus de Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada. Y hoy tenemos el placer de contar con José Luis Marco. José Luis Marco, que yo creo que lo conocéis todos, sobre todo todos los colegas iberoamericanos, pero para el que no lo conozca, habrá alguno que a lo mejor no ha tenido el placer de escucharte, pues es farmacéutico hospitalario, jefe del servicio de farmacia del Hospital Francés de Borja, Gandía, y además es psicólogo clínico. Y en este caso, pues le da un valor añadido a la charla de hoy y al tema que hoy vamos a contar o vamos a tener el placer de escuchar. José Luis viene desde hace tiempo trabajando mucho en lo que se conoce como medicina conductual, atención farmacéutica conductual. En definitiva, viene trabajando e investigando en la importancia que tiene el conocer la conducta de los pacientes, el comportamiento de los pacientes, para que podamos entenderlos y ser eficaces en nuestras intervenciones con ellos. Hoy en día sabéis que hay muchos comportamientos por parte de los pacientes que pueden conducir pues a empeoramiento de su patología o incluso a inefectividades de la medicación que están tomando. Y eso conlleva que debe de haber siempre un entendimiento, una alianza entre el profesional sanitario y el paciente para conseguir lo que buscamos con la atención farmacéutica, que es el máximo beneficio de su farmacoterapia, el máximo beneficio de sus medicamentos. Pero además, en el momento actual, está muy en boga hablar de humanización de la salud, de corregir la alfabetización de los pacientes, y eso pues implica que el Fernando, siento interrumpirte, tiene el audio apagado. ¿Ahora? Yo no lo he tocado. Ahora sí. Bueno. Como les decía, que es importante que incluyamos, lo hemos comentado en alguna ocasión, que en las facultades, en los planes de estudio, deberíamos de incorporar alguna enseñanza en este campo, en este área tan necesaria en el momento actual para tratar a los pacientes. Así que no me queda nada más que agradecerte, José Luis, tu presencia con nosotros, el que estés colaborando con la cátedra de atención farmacéutica. Le das un caché a nuestra institución y a nuestra cátedra, y siempre serás bienvenido a esta tu casa. Así que gracias y adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Es un placer volver a verte, y a ti y a María José. No sé si sabéis el enorme cariño que os tengo, no solamente cariño, sino también admiración. Creo que vuestra labor es una labor de alto grado que va a tener, y ya tiene y va a tener una trascendencia impresionante para la profesión farmacéutica, y por eso os felicito y me enorgullezco de estar en vuestro círculo de relación. Y bueno, ya sabéis que podéis contar conmigo como anteriormente, ahora y en el futuro. Muchas gracias por haberme invitado y no sé, voy a empezar si empezamos. Emma, o comparto pantalla. Adelante, José Luis. ¿Correcto?
Sí. Sí, correcto. Sí. Muy bien, pues si os parece, vamos a empezar. Bueno, la charla de hoy lleva por título Comunicación efectiva con los pacientes, y he puesto pacientes entrecomillado porque los pacientes son personas. Ya Fernando lo ha comentado, estamos hablando de los tiempos modernos donde se habla de empoderamiento, se habla de activos en salud, y el término paciente ya se ha quedado de alguna manera vinculado con una actitud pasiva por parte de las personas que padecen enfermedades y que reciben atención en nuestros servicios de salud, en nuestras farmacias. Por eso, pacientes, aunque inevitablemente lo voy a seguir utilizando, realmente no es una palabra que represente esa persona que recibe la ayuda por parte del profesional de la salud, y en nuestro caso por parte de los farmacéuticos. Pero bueno, el título es Comunicación efectiva con los pacientes. Aquí tenéis, aquí abajo tenéis mi canal de YouTube, por si queréis seguir algunos vídeos que he ido colgando relacionados con la farmacovigilancia y con la atención a los pacientes, comunicación, etc. Mi mail personal es este y estoy a vuestra disposición para lo que haga falta, lo que consideréis oportuno. Vamos a ver. Bien, mi charla va a tener tres partes. Voy a empezar haciendo una pequeña introducción a las características que reúne una persona, un ser humano. Es muy importante, vamos a comunicarnos con personas y hay que saber cómo funcionamos las personas. Unos conceptos básicos de tipo psicológico nos van a venir muy bien porque van a sentar las bases para lo que va a venir posteriormente. En segundo lugar, hablaremos un poquito de aspectos relacionados con la comunicación en genérico, porque también la comunicación con personas tiene unas características especiales, sean pacientes, sean personas sanas o no. Y por último, pues ya hablaremos de las técnicas o los enfoques más recomendables o más eficientes para establecer una comunicación terapéutica, una comunicación efectiva con estas personas a las que ayudamos o les damos nuestro servicio sanitario. Bien, pues como estábamos, bueno, ha comentado Fernando que yo era psicólogo, y realmente, bueno, yo me defino fundamentalmente y únicamente como farmacéutico. Sí que es verdad que he ido al mundo de la psicología buscando herramientas que podamos traer a nuestro mundo sanitario, a nuestro mundo farmacéutico, para mejorar nuestra prestación, nuestra atención farmacéutica. Y creo que en el mundo de la psicología, de la psicoterapia, he encontrado herramientas utilísimas, muy sencillas de aplicar, muy aplicables en nuestro ámbito asistencial, tanto desde las farmacias comunitarias como desde los servicios de farmacia de los hospitales, y es un poquito lo que vamos a hacer. Entonces, delante de vosotros tenéis a un farmacéutico haciendo funciones de farmacéutico que intenta mejorar la atención farmacéutica trayendo herramientas del mundo de la psicología y de la psicoterapia. Y en eso estamos. Con vuestro permiso. Fijaros, las personas recibimos información desde que nacimos, recibimos información del medio ambiente, y utilizando estos tres sistemas de respuesta, emociones, pensamientos y conductas, vamos aprendiendo, vamos creando el mundo que nos rodea, vamos generando conocimiento. El conocimiento que marca nuestras vidas y con el cual vamos a ir creando nuestras creencias, nuestros guiones, nuestras ideas preconcebidas, que luego nos van a acompañar el resto de nuestra vida y que siempre va a ser muy difícil de cambiar. Y es importante saber cómo se han generado estas creencias y estos pensamientos, porque cuando queremos influir en las personas para que de alguna manera los cambien por otros más adaptativos, pues que entendamos que estas creencias que ya tienen las personas se han generado de una forma muy vivida y que son muy difíciles de cambiar. Y de eso saben mucho los psicólogos y los psicoterapeutas, que intentan ayudar a las personas a cambiar conductas, pensamientos, sentimientos, etc. Bien, fijaros, aquí tenemos también, ampliamos un poquito más el cuadro anterior. Aquí vemos cómo nuestro sistema perceptivo continuamente nos envía información. Recibimos información por la vista, del oído, del tacto, etc. Pero nuestro sistema, nuestra mente, tiene una capacidad limitada
de percibir esa información que nos llega. Nuestro sistema perceptivo tiene una limitación y solamente puede procesar entre 3 y 7 ítems a la vez. Eso quiere decir que el resto de información que recibimos a lo largo del día, cada minuto, la mayoría no va a llegar, no va a ser procesada por nuestra mente. Y esto es muy importante porque tenemos una herramienta para poder filtrar esa enorme cantidad de información que nos llega, y es la atención. Y la atención la vamos a utilizar los profesionales de la salud cuando hablemos con los pacientes, cuando nos comuniquemos con ellos, para decir, fíjate en esto. Y esto es la base del aprendizaje. Vamos a hacer recomendaciones, vamos a hacer sugerencias y vamos a darles pruebas de que aquello que les estamos diciendo es bueno y útil. Y para que ellos sean conscientes de que eso que estamos diciendo es bueno y útil, han de poder comprobarlo. Y para eso tienen que prestar atención a los resultados que obtenemos con estas sugerencias o con estos cambios de conducta. Bueno, aquí tenemos emociones, pensamientos y conductas. Claro, la conducta es lo que entendemos como conducta observable, aquello que vemos, lo que hacemos. Y como consecuencia de nuestras conductas obtenemos unas respuestas, unos resultados. La ley del condicionamiento operante dice que las personas, y en general todos los animales, cuando hacemos algo y obtenemos un resultado positivo, lo repetimos. Eso es lo que se llama el condicionamiento operante. Hacemos algo, obtenemos un resultado positivo, lo repetimos. Hacemos algo, obtenemos un resultado negativo, no lo volvemos a repetir. Eso es la base del condicionamiento. El gran maestro Skinner demostró que realmente nuestras conductas están condicionadas. Somos personas condicionadas. Vivimos en un mundo condicionado y estamos rodeados de personas condicionantes. Pero la gran novedad, y esto ya se descubrió al final del siglo pasado, es que las emociones y los pensamientos también son conductas. Es decir, que también se condicionan. Nuestra forma, nuestro estilo emocional, nuestro estilo de pensamientos también está condicionado y se ha ido condicionando a lo largo de nuestra vida, igual que nuestra conducta visible. Por eso, cuando hablemos de atención farmacéutica y digamos conductual, no diremos cognitivo-conductual, porque los pensamientos y las emociones también son conductas y son conductas privadas. Las otras, las conductas, el comportamiento que vemos, esas serían las conductas visibles, pero los tres son conductas. Los tres se han condicionado y si queremos hacer cambiar a las personas de forma de pensar o de forma de sentir, tendremos que tener en cuenta cómo se han generado estas ideas previas o estos pensamientos y emociones previas para utilizar el mismo sistema intentando conseguir que cambien en algunos de estos aspectos. Todos sabemos que, pues, evidentemente, que tenemos personas y conocidas que más o menos tienen un estilo de pensamiento propio. Nos ocurre lo mismo a estas personas y a nosotros, y sin embargo nosotros pensamos de una determinada manera el por qué ha ocurrido y ellas tienen una tendencia a pensarlo de otra manera muy distinta. O, por ejemplo, en las emociones igual. Hay estilos emocionales, estilos de personas que ante un determinado estímulo determinado lo afrontan con una emotividad de tristeza y de pasividad o depresión, y otras personas expresan ira o otro tipo de sentimientos. Como vemos, el estilo emocional de cada persona es distinto y lo que tenemos que tener muy claro es que de alguna manera se ha ido condicionando a lo largo de su vida. Bien, aquí tenemos el mismo esquema, aquí tenemos el resumen, estímulo, el conductismo partía de la base de que cuando las personas recibimos un estímulo exterior, veíamos la respuesta a nuestra conducta y de ahí nos condicionábamos. Posteriormente se elaboró un poquito más esta teoría y ahora entendemos que cuando recibimos un estímulo exterior, este estímulo pasa por el organismo, allí lo pensamos, nos emocionamos y realizamos una conducta. Vemos la respuesta y si es positiva, lo repetimos. Esta es la base del condicionamiento operante. Bien, ahora ampliemos un poquito más el triángulo mágico. Aquí tenemos los pensamientos, aquí tenemos las emociones y aquí tenemos las conductas. Pero aquí aparece el organismo. Ya sabemos que el organismo como ente físico, como ente biomédico, está estrechamente relacionado su funcionamiento con los pensamientos de una manera bidireccional. Igualmente ocurre con las emociones
igual con las conductas. También los pensamientos y las emociones se relacionan entre ellos de una forma bidireccional, igual que las emociones con las conductas o los pensamientos con la conducta. Todos sabemos que cuando tenemos un pensamiento de amenaza, nuestro sistema digestivo puede reaccionar de una determinada manera. Y vemos cómo el organismo reacciona ante unos pensamientos de una manera fisiológica. Igual ocurre con las emociones, que se relacionan con el organismo. La mayoría de los pacientes afectos de enfermedades crónicas son capaces de reconocer cómo aparecen las exacerbaciones de la enfermedad cuando la persona está padeciendo una situación de estrés, o sea, situaciones de angustia, situaciones de preocupación, y automáticamente la enfermedad de Crohn se agrava, aparece un nuevo brote de esclerosis múltiple. Es decir, muchos pacientes de enfermedades crónicas, sobre todo aquellas inmunomediadas, son conscientes de que el estrés, su forma de pensar negativa o su emocionalidad negativa se vincula directamente con su estado de salud biomédico. Igualmente la conducta. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Para liarla un poquito más, pues en toda esa estructura, pensamientos, emociones, conducta y organismo que se vinculan entre ellos, también hay que tener en cuenta la sociedad en la que estamos viviendo, que marca también estilos de pensamiento y emotividad y conducta determinados, también la cultura en la que estamos viviendo, la religiosidad, la familia en la que vivimos y algunos aspectos externos, como por ejemplo la nutrición, también pueden marcar esa relación que existe entre la parte psicoemocional de nuestra vida y nuestra parte biomédica o fisiológica, que es la que corresponde al organismo. Entonces, en resumidas cuentas, fijaros que pensemos de una forma triste, de una forma negativa, se puede vincular con un estado patológico. Es decir, tenemos claro que una forma de pensar derrotista se va a vincular con el organismo y esto va a favorecer el desarrollo de enfermedades. Fijaros que, y eso lo tenemos clarísimo, que el estrés que se percibe siempre como una amenaza, el estrés tiene unos mecanismos bioquímicos de aparición determinados que siempre acaban incrementando los niveles de cortisol. Los niveles de los corticosteroides, como sabemos, inhiben el sistema inmunitario y pueden favorecer la aparición de trastornos orgánicos en el organismo. Fijaros, eso lo tenemos clarísimo, que existe una relación entre nuestra salud psicoemocional y la salud biomédica de nuestro organismo. Un ejemplo muy sencillo también podríamos comentar. Fijaros cómo acabamos de pasar, o estamos todavía en ello, la tremenda infección del COVID. Ha habido parejas, matrimonios que se ha contagiado uno de los dos y el otro no, cuando estaban compartiendo cama o estaban compartiendo habitación. Hay muchos factores que no se han estudiado con respecto a la capacidad que tenía el virus de infectar, pero por ejemplo uno de ellos que se quedó o que yo sepa no se ha tocado es el miedo. Es decir, había personas negacionistas que se han quedado, que han sufrido la infección, y había personas muy temerosas. A lo mejor el miedo como estresor es una emoción que puede generar una descarga de corticoides y eso puede disminuir las defensas del organismo. No lo sabemos, pero hubiera podido ser un factor a estudiar, a ver si el miedo en las personas ha favorecido la transmisión del virus. Bien, esta es una noticia que me encontré ayer. De hecho, el pantallazo es de esta mañana a las 9:18. Dice: una nueva red descubierta en el cerebro contacta la mente con el cuerpo. Es una noticia que está, es una noticia que viene de una publicación en la revista Nature, que es una revista fiable, y bueno, parece ser que ha sido un hallazgo sorprendente, casual, y parece ser que los investigadores han encontrado que existe una conexión entre el área motora del córtex cerebral y las neuronas, los grupos de neuronas que gestionan la ansiedad y la depresión. Este descubrimiento nos viene a dar ya una base fisiológica de que existe una relación entre la salud biomédica y la salud psicoemocional.
Concretamente, en este caso, con este descubrimiento, dice, ahora entendemos por qué las personas ansiosas pues, se mueven de un sitio para otro. O sea, parece ser que el área motora, la conducta, en este caso la conducta visible, está condicionada, está relacionada con ciertas neuronas que gestionan el área psicoemocional. Y esto ha sido, como comento, ha sido un descubrimiento muy reciente. Bien, pasamos ya ahora hemos hablado un poquito ahora de las bases de las personas, qué aspectos son importantes conocer en cuanto a la psicología de las personas con las cuales nos vamos a comunicar, estén enfermas o no. El segundo aspecto es en cuanto a la comunicación en sí, como genérico. Bien, primer concepto que tenemos que tener claro, es imposible no comunicarse. Esto lo decía Paul Balsavik y es así, es imposible no comunicarse. Toda la decisión que tenemos que tomar no es si nos comunicamos o no nos comunicamos, porque es imposible no comunicarse. La decisión es si nos vamos a comunicar bien o vamos a dejar que la comunicación vaya a su suerte. Y esto es lo que vamos a trabajar a continuación. Fijaros, dicen que las palabras se las lleva el viento, nada más lejos de la realidad. A las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Y lo que es más importante, nuestro pensamiento complejo es verbal. Pensamos con palabras, nos hablamos a nosotros mismos, nos comunicamos con nosotros mismos y nos comunicamos con los demás, fundamentalmente utilizando el lenguaje. Eso también ha sido un descubrimiento muy importante y hay que tenerlo muy presente. La importancia de las palabras, la importancia de lo que decimos. Hace poquito, en un tuit, un paciente que estuvo ingresado en la UCI tuiteó: hoy una enfermera me ha dicho una frase que me ha alegrado el día. Y eso es así. Las palabras tienen una fuerza enorme, hay que tenerlo muy presente. A mí me gusta decir que hay frases que un profesional de la salud utiliza en el hospital que deberían de pasar por la comisión de farmacia y otras frases que deberían de estar absolutamente prohibidas. Las palabras son muy importantes. Aquí tenemos un poquito el esquema de lo que es la inteligencia emocional. Todos sabemos que pues, a mitad del siglo pasado ya se vio que el coeficiente de inteligencia no se relacionaba muy bien con el éxito en la vida de las personas. Entonces los psicólogos empezaron a pensar que posiblemente había otro tipo de inteligencia que no se estaba midiendo con el coeficiente de inteligencia habitual. Entonces, bueno, pues Daniel Goleman fue el divulgador más famoso, el que llevó este tipo de conocimientos a la sociedad en general. Y aquí tenemos el esquema de lo que para Daniel Goleman que sería la inteligencia emocional, que él describe en cinco dimensiones. Uno que haría referencia a la autoconciencia emocional de la persona, al autocontrol emocional, a la automotivación, a la empatía y a las habilidades sociales. Y dentro de las habilidades sociales nos habla de la comunicación, que es de lo que estamos hablando hoy, de la gestión emocional, de la gestión de conflictos y de la negociación. Fundamentalmente, todo es comunicación. Desde el punto de vista clásico, estándar, fijaros, lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo que digo, lo que quiere oír el otro, lo que oye el otro, lo que cree entender el otro, lo que quiere entender el otro y lo que al final entiende, existen 9 posibilidades de no entenderse. Bueno, y este concepto lo tenemos muy claro y todos tenemos experiencia acumulada al respecto. Entonces, bueno, si yo os preguntara a alguien qué entiende que es comunicación eficaz o efectiva, habitualmente las personas dicen la comunicación es eficaz o es efectiva cuando el interlocutor entiende perfectamente lo que se le está diciendo con el mismo sentido e intención que lo emite el emisor. Esa sería una respuesta estándar con la que vamos a discrepar. Porque si esto fuera así, cada vez que nos comunicamos con alguien, tendríamos que preguntarle qué ha entendido para ver qué es lo que realmente le hemos transmitido. Y eso no es así como vamos a ver a continuación.
Otro aspecto muy importante de la comunicación es que tenemos que tener muy claro que la comunicación es un proceso transaccional. Es decir, hay un toma y un daca. Yo doy, tú me das. Y además, y esto todavía es más importante, siempre la comunicación persigue un objetivo. Claro, la pregunta, en este caso, ¿qué sería comunicación efectiva? Pues comunicación efectiva, teniendo en cuenta estos dos aspectos que acabo de comentar, que es un proceso transaccional y que busca un objetivo, la respuesta sería: la comunicación efectiva es el proceso comunicacional que alcanza el objetivo deseado. Es así. O sea, en comunicación no se habla de comunicación inadecuada o adecuada. Lo que se habla es de resultados. Si la estrategia comunicacional que yo he utilizado aparentemente no cumple los estándares o los cánones y, sin embargo, he alcanzado el objetivo deseado, el método ha sido bueno. Es decir, en comunicación, la efectividad se mide por los resultados, no por los estilos. Luego, todo lo que también es cierto es que hay algunos estilos o algunas estrategias comunicacionales que ofrecen un mayor porcentaje de éxito que otras. Y esas son las técnicas con las que vamos a seguir esta intervención. Bien, entonces, un profesional de la salud, un farmacéutico que hace atención farmacéutica, ¿cuál sería su objetivo comunicacional cuando se encuentra con un paciente o con una persona asistida? ¿Cuál sería? En este punto conviene resaltar lo que se conoce como modelo salutogénico. El modelo salutogénico es un enfoque de la salud propuesto por Antonovsky, que ha sido aceptado por la OMS, concretamente de la Comunidad Valenciana, que es donde vivo yo y donde trabajo. El cuarto plan de salud de la Comunidad Valenciana está absolutamente impregnado del modelo salutogénico. ¿Y qué dice el modelo salutogénico? El modelo salutogénico lo que dice es que, a ver, las personas desde que nacemos, y hace como el símil del río. O sea, una persona cuando nace es como si entrara en el río de la vida. Y a partir de ese momento va a estar flotando, va a estar pasando por zonas tumultuosas, zonas de piedra, zonas de mayor calma. El caso es que la vida nos va a ir ofreciendo, desde el punto de vista de la salud, una serie de avatares. Vamos a tener infecciones, vamos a tener roturas, vamos a tener accidentes, etcétera, etcétera. Y seguiremos, no obstante, en el río de la vida, más o menos de la mejor manera posible. Lo que nos habla el modelo salutogénico es que el objetivo de esta vida no es la salud. La salud se va a perder inexorablemente. En estos momentos, los datos que tenemos epidemiológicos en la Comunidad Valenciana, el 50% de los valencianos tienen como mínimo una enfermedad crónica. Es decir, la enfermedad es parte de la vida. Nuestro objetivo no va a ser acabar con la enfermedad, lo cual es imposible. Entonces, ¿cuál es el objetivo del profesional de la salud? ¿Cuál es el objetivo de la atención farmacéutica? El objetivo va a ser conseguir el mayor bienestar en las personas, estén enfermas o no. Para eso utilizaremos las herramientas de las cuales dispongamos, como son los medicamentos, pero también otro tipo de técnicas de apoyo para que las personas perciban que su vida con la enfermedad es una vida que la está viviendo bien y que merece la pena de ser vivida. Y este es el enfoque del modelo salutogénico propuesto por Antonovsky. ¿Objetivo, pues, de la atención farmacéutica? ¿La salud de las personas? Momentáneamente, pero sabemos que la salud, incluso el propio ciclo vital, el envejecimiento, la vida te lleva a una serie de situaciones que no son aparentemente favorables, o en todo caso que dificultan el poder estar viviendo una vida disfrutada o con sentimiento de bienestar. Pero no obstante se puede hacer. Eso es lo que se llama adaptación. Entonces vamos a favorecer que las personas se adapten a estas circunstancias diferentes para que saquen el máximo provecho de las circunstancias vitales que les ha tocado o que nos ha tocado vivir. Habla el modelo salutogénico de los recursos generales de resistencia. Es decir, son aquellas cosas, aquellas disposiciones que tiene la persona para poder afrontar la adversidad,
vinculada con la salud o en general con los avatares de la vida. Entonces son recursos personales como pueden ser en este caso pues el dinero, el conocimiento, la experiencia, la autoestima, el autoconocimiento, los hábitos saludables, el compromiso con la vida, el apoyo social, el capital cultural, la inteligencia, las tradiciones, la visión de la vida. Todo esto forma parte del bagaje o de los recursos generales de resistencia que tienen las personas. Aquellas personas que tienen pocos o reducidos recursos generales de resistencia, los profesionales de la salud les podemos ayudar a que los incrementen de muchas maneras. Y por último, pues otro aspecto que cita Antoniowski es que las personas han de tener un sentido de coherencia para poder ir o estar en el río de la vida de la mejor manera posible. El sentido de coherencia es ese sentimiento que tiene la persona de que entiende esto de qué va la vida, entiende por qué ha llegado a enfermar, entiende cuál es el proceso que va a seguir vinculado con la enfermedad, acepta esas circunstancias, entiende que es lo que toca vivir y no es un entiende o un acepta como una rendición o como una resignación. Es como una apuesta por seguir viviendo la vida. Es una apuesta por abrazar la vida en las circunstancias más difíciles que ahora nos toca vivir. ¿De acuerdo? Bueno, en este ámbito y teniendo un poquito esta perspectiva, ya pues los médicos a mitades del siglo pasado pues, definen lo que es la medicina conductual. Entonces, es decir, ya se dan cuenta de que la parte médica, lo que es la parte biomédica, la parte del cuerpo, se queda corta y que hay que abordar los aspectos psicoemocionales de la vida de las personas. Porque al fin y al cabo el bienestar es una percepción subjetiva. Hay personas que están enfermas, biomédicamente enfermas, y son felices, y personas que están ligeramente enfermas y son tremendamente desgraciadas. Es decir, un paciente que tiene diabetes tipo 1, salvo que aparezca una CAR-T y que elimine la diabetes, desde que debuta con la diabetes tipo 1 va a seguir siempre con esa enfermedad. Y el ser humano no está diseñado para convivir todo el resto de su vida con una situación amenazante. Entonces, eso hay que tenerlo claro. La medicina conductual nace en este sentido. Fijaros, aquí tenemos el logo de la psicología, este es el logo de la medicina, ellos lo juntan y ¡pum!, ya tenemos la medicina conductual. Pero luego hay otras tendencias que vienen a solucionar esta problemática que estamos comentando, que el bienestar es una percepción subjetiva del bienestar y lo subjetivo está vinculado con lo psicoemocional, no con lo biomédico. Entonces, bueno, teníamos la medicina conductual que hemos comentado, luego tenemos la medicina narrativa. La medicina narrativa la están poniendo en práctica en muchos hospitales, sobre todo en Argentina, en Buenos Aires, hay varios hospitales que están utilizando la medicina narrativa como parte de su tratamiento a los pacientes. Luego tenemos la conocida entrevista motivacional, que yo creo que todos conocemos, lo que sería también la comunicación terapéutica, es decir, entender que la comunicación en sí misma, quitando los medicamentos y las intervenciones médicas, la comunicación del profesional de la salud con la persona asistida ya en sí es terapéutica. Y bueno, como ha comentado Fernando antes, pues si a la medicina conductual le queremos dar un toque más farmacéutico, pues simplemente tendríamos que hablar de atención farmacéutica conductual. Y recordando que cuando decimos conductual, no nos referimos exclusivamente a las conductas visibles. Las conductas, los pensamientos, las emociones también son conductas. Por eso la atención farmacéutica conductual da respuesta y apoyo a los tres sistemas de respuesta de todas las personas, a sus pensamientos, a sus emociones y a sus conductas visibles. Fijaros, en los textos bíblicos ya se cita frases como una palabra tuya bastará para sanarme, hágase en mí según tu palabra. Fijaros, hacen referencia al poder enorme de la palabra. Vamos a aprender a comunicarnos con las personas asistidas utilizando nuestros recursos lingüísticos con el objetivo de mejorar su bienestar. Bueno, aquí tendríamos la misma jugada de la medicina conductual, la hacemos nosotros, el logo de la psicología, el logo de la farmacia, el logo de la atención farmacéutica conductual.
En esa frase es mía, dice mens sana in corpore sano, infirmo et. Es una traducción libre, si hay algún latinista aquí, por favor que me la corrija, pero viene a decir, ¿sabéis la frase latina? Mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Yo la amplío un poquito más y diría mente sana en cuerpo sano o no. Porque uno, la salud, como hemos comentado, inexorablemente se va a perder, lo cual no nos obliga a que nuestra mente esté enferma, a que perdamos nuestra sensación de bienestar o a que perdamos la sensación de que la vida que estamos viviendo es una vida que merece la pena de ser vivida. El concepto de salud, sabéis que inicialmente el concepto de salud era tan simple como es la ausencia de enfermedad. Después la OMS define de nuevo la salud como el estado de bienestar psico-biosocial. Y por último, aquí tenemos esta última definición que viene a decir algo así como que una persona está sana cuando mantiene su capacidad de adaptación física y mental a las circunstancias que está viviendo. Es decir, si tenemos que definir la salud como el estado de bienestar psico-biosocial, podríamos casi asegurar que muy poquitos lo cumplen. Habría muy poquitas personas sanas, porque estar bien mental, social y físicamente a lo largo de nuestra vida, realmente pocos momentos pueden cumplir esos tres criterios. Sin embargo, este es mucho más razonable y mucho más adecuado a nuestro espíritu, a nuestra visión salutogénica de la vida. Si una persona está sana cuando mantiene su capacidad de adaptación física y mental intacta. Eso es una persona sana, una persona con recursos de resistencia y que tiene un sentido de coherencia acorde con lo que está viviendo. La salud, por tanto, no es un objetivo de la vida. La salud en sí es un elemento facilitador. Es más fácil tener bienestar si está sano que no, pero no es exclusivamente necesario. Es decir, podemos llevar una vida saludable, con bienestar, estando enfermos. ¿Cuál sería entonces el objetivo comunicacional que asegura la comunicación terapéutica efectiva? ¿Cuál sería nuestro objetivo comunicacional con las personas? Nuestro objetivo sería conseguir que las personas alcancen un nuevo equilibrio de bienestar y calidad de vida en las nuevas circunstancias vitales. Habremos de conseguir que las personas perciban su vida como una vida que merece la pena de ser vivida. Con hipertensión, con esclerosis múltiple, con enfermedad de Crohn, con diabetes, con lo que sea. Si nuestra actitud, a través de los medicamentos o de otras técnicas, con nuestra actitud, con nuestra comunicación, conseguimos que las personas mejoren su sentimiento de bienestar, nuestra comunicación podremos decir que ha sido y es efectiva. Aquí tenemos la orden de 29 de julio del 2009 de la Consellería de Educación, en el que habla de las funciones de los técnicos de farmacia, una figura que acaba de aparecer en nuestro ámbito laboral, y estamos todos muy contentos y muy motivados, los farmacéuticos, de que aparezcan los técnicos en farmacia. Y aquí tenemos en las habilidades o destrezas que ha de tener este profesional, se destacan concretamente en el anexo 1, dice, tiene que dominar, en su relación con el usuario, elementos de la comunicación, tipos de comunicación, dificultades de comunicación, habilidades personales y sociales que mejoran la comunicación interpersonal y, en general, técnicas de comunicación. O sea, la comunicación es fundamental, y más en el mundo en el cual vivimos, en el cual casi llevamos a la teleasistencia, a la telefarmacia, con lo cual la intervención del farmacéutico ya va a estar más vinculada con temas comunicacionales que con lo que son los temas logísticos como hasta ahora. Bien, aquí tenemos un trabajo muy interesante, creo que tiene 2 años. Esta es la prestigiosa revista de gastroenterología y patología. Y son las recomendaciones del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Es el grupo GTQ. GTQ hace una reunión de expertos, se reúnen médicos digestólogos, enfermeros, asociaciones de pacientes y psicólogos. Y ellos en esta reunión lo que pretenden es decidir
cómo se tiene que abordar la problemática psicoemocional de los pacientes afectos de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, este grupo de consenso llega a las siguientes recomendaciones. Dice, primero, hay que explorar siempre la existencia de ansiedad o depresión en los pacientes. Segundo, hay que indagar factores de riesgo de depresión, ansiedad o estrés en el entorno personal, laboral y social del paciente. Grado de aceptación, el 87% de los que participaron en esta reunión. En cuanto a las recomendaciones, dice, el profesional de la salud mental o los miembros del equipo adecuadamente entrenados, fijaros, los miembros del equipo se refiere a los miembros del equipo de salud, o sea, a los médicos, a las enfermeras y a los farmacéuticos o los fisioterapeutas o los rehabilitadores, etc. Y luego los diferencia de los profesionales de la salud mental. Dice, los profesionales de la salud mental o los miembros del equipo adecuadamente entrenados pueden utilizar técnicas no farmacológicas tales como la atención plena, la relajación, la actividad física aeróbica, consejos sobre abordajes efectivos de eventos estresantes, es decir, gestión emocional. Concluyen diciendo, los trastornos puramente reactivos deberían de ser resueltos por el equipo de salud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas, porque ha cambiado el patrón de enfermar, nosotros venimos de la patología clásica del siglo XIX, enfermedades infecciosas, enfermedades agudas, traumatismos, que se curaban o te morías. La aparición de la enfermedad crónica, la tendencia actual es a la enfermedad crónica. La enfermedad crónica, cuando viene y se instala, se queda a vivir contigo. Y eso supone dos problemas. Uno, desde el punto de vista terapéutico farmacológico, que la enfermedad crónica se asocia muchas veces con inflamación, dolor, molestias físicas, incapacidades, pero sobre todo y también se asocia de problemas psicoemocionales. Las personas afectadas de enfermedades crónicas sufren ansiedad, depresión, diferentes sentimientos que pueden impedirles vivir su vida de una forma sentida como una vida que merece la pena de ser vivida, indistintamente de que tengan mayor o menor grado de inflamación, de incapacidad o de dolor. Entonces, dicen aquí los del grupo GETECO, los trastornos psicoemocionales reactivos a la enfermedad crónica deberían de ser resueltos por el equipo sanitario. ¿Y eso qué quiere decir? Pues hace poquito en una reunión de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, pues venía un paciente de un determinado tipo de enfermedad y decía, he pasado por el hospital, he pasado por el consultorio, he pasado por la farmacia y nunca nadie me preguntó cómo estás. Es decir, el profesional de la salud, cuando se focaliza exclusivamente en la patología, solamente busca síntomas, remisiones, efectos secundarios y se deja de lado el sentimiento profundo de la persona, que se expresa perfectamente con la pregunta ¿cómo estás? Porque ahí está el estoy desesperado, estoy triste, me siento indefenso, creo que nunca voy a poder salir de esta situación, tengo problemas de sueño, me encuentro moralmente abatido. Esa pregunta es la que abre la puerta a la intervención del profesional de la salud en otros ámbitos que son los ámbitos psicoemocionales. Y como decían los de GTQ, cuando esa situación viene directamente relacionada con la enfermedad, consecuencia de la enfermedad crónica, ese tipo de problemas se tienen que resolver dentro del equipo de salud. No hace falta que intervengan psicólogos, psiquiatras, es decir, no hace falta que intervengan los profesionales de la salud mental. Bien, aquí tenemos un ejemplo muy interesante, lo que son los diagnósticos NANDA. Los diagnósticos NANDA son, que es el acrónimo de North American Nursing Diagnosis Association. Es decir, son los diagnósticos enfermeros. Y dentro de los diagnósticos enfermeros o diagnósticos NANDA tenemos los NOC, Nursing Outcomes Classification, o sea, los resultados, la clasificación de los resultados de la intervención enfermera, y los Nursing Intervention Classification, que son las intervenciones enfermeras. ¿Y cuáles son ese tipo de intervenciones? Porque clásicamente la enfermera un poco hacía lo que le decía el médico, ya no, ya son graduados en enfermería, tienen funciones propias
¿Y cuáles son estas intervenciones que los enfermeros establecen como intervenciones propias de su profesión? Pues aquí tenemos algunas que he recogido, pero hay muchísimas. Pero, por ejemplo, dice mejorar el afrontamiento del paciente. Sabéis que el afrontamiento son las estrategias que utiliza una persona cuando tiene una enfermedad crónica, utiliza diferentes estrategias de afrontamiento para intentar sobrevivir a la enfermedad que le está invadiendo su vida. Bueno, pues los enfermeros establecen que ellos pueden intervenir mejorando las estrategias de afrontamiento de los pacientes. Modificación de la conducta, control del estado de ánimo, disminución de la ansiedad, entrenamiento autogénico, facilitar la autohipnosis, la hipnosis. Aquí tenemos un montón de intervenciones enfermeras que ellos consideran que es parte de su arsenal profesional y que deben de poner en práctica con las personas. Y hemos visto cómo el grupo GTQ, formado por médicos, psicólogos, enfermeros, están de acuerdo. Es decir, este tipo de técnicas no farmacológicas deben de ser utilizadas por el profesional de la salud en su comunicación con los pacientes para ayudarles a mejorar su bienestar. Y tenemos un ejemplo de lo que sería un poco la medicina clásica antigua, donde a la persona se la trata como si fuera un datoma o un informoma. O sea, aquí tenemos estas figuras de supuestas personas que realmente cuando el profesional de la salud exclusivamente se dirige al diagnóstico y al tratamiento, olvidándose de la persona a la que está tratando, o sea, se enfoca hacia la enfermedad, no hacia la persona, estamos viendo a las personas como datoma, o sea, como si fuera un cúmulo de datos que hay que coger para poder diagnosticar, un cúmulo de datos que tenemos que manejar para hacer un seguimiento, o un informoma, o sea, sería un informoma. El otro modelo, el modelo salutogénico, es el que estamos defendiendo actualmente, es un modelo personómico, salutogénico y humanístico. Y ahí vemos a las personas en toda su dimensión, como un ser que piensa, que siente, y no solamente como un cuerpo que padece enfermedades o no. Bien, pues dicho esto, ahora sí que ya vamos a hablar de estrategias de intervención. ¿Qué enfoque le podemos dar a nuestra intervención comunicacional con los pacientes? Aquí tenemos, este esquema es muy sencillo. Tenemos dos dimensiones y va a depender. La primera dimensión es si la relación comunicacional entre el profesional de la salud y la persona asistida y el paciente es unidireccional o bidireccional. Unidireccional es cuando el profesional de la salud es el experto, él sabe lo que tiene que hacer el paciente o lo que necesita el paciente y de una manera unidireccional él va a establecer las pautas y lo que hay que hacer. La otra forma de ver la otra dimensión sería si el profesional de la salud se enfoca hacia el problema que tiene el paciente o se enfoca a la persona en toda su integridad. Entonces, si el profesional de la salud se enfoca hacia el problema de una forma unidireccional, estamos en el decir. Es el profesional que dice, usted lo que tiene es esto y usted lo que va a hacer es esto, punto. Este sería un modelo biomédico clásico. Si, digamos, un poquito más avanzado, si nos focalizamos en el problema, solamente en el problema, una persona tiene diabetes, una persona tiene hipertensión, y nos focalizamos exclusivamente en el problema, la diabetes o la hipertensión, y somos más bidireccionales, es decir, aceptamos que el paciente también va a participar en la toma de decisiones, estaríamos hablando de un modelo de aconsejar. En ese caso, el profesional de la salud, sea farmacéutico, enfermero o médico, le va a dar información al paciente y entre los dos van a llegar a acuerdos en los cuales también participa el paciente. Si nos vamos a un modelo personómico, donde el profesional de la salud ya ve a la persona como una persona en toda su integridad, no solamente como un cuerpo que padece enfermedad o no, sino también como un cuerpo que siente, que tiene preocupaciones y que tiene una emotividad y unos sentimientos. En ese caso, y si la relación es de tipo bidireccional, es decir, que la persona también participa de una manera igualitaria que el profesional de la salud, hablamos de acompañar. Y este es el modelo al que se ajusta la entrevista motivacional. La entrevista motivacional, y merece la pena que hagamos una reseña en este punto. La entrevista motivacional tiene a gala
que el profesional de la salud y el paciente son dos iguales que se acompañan, que se ayudan y que los dos son expertos en el problema que están tratando. Este modelo de entrevista motivacional viene del mundo de las adicciones, concretamente viene del mundo de la adicción al alcohol. Entonces, evidentemente, conocimientos técnicos no hacen falta muchos. El alcohol como adicción es un problema, no solamente es un problema individual de la persona, es un problema social, es un problema familiar. Una persona víctima del alcoholismo puede ser una persona agresiva, puede llevar a la ruina a la familia, puede ser un riesgo para la sociedad, etcétera, etcétera. Eso lo sabe el profesional, normalmente suele ser un psicólogo el que suele acompañar o ayudar al paciente a salir de esa situación, pero él también es un experto porque él también sabe la problemática. Eso en el mundo sanitario, con enfermedades complejas, realmente no se puede dar porque inevitablemente el profesional de la salud tiene, quieras que no, mucho más conocimiento que la persona asistida. Entonces, esa desigualdad ya es inherente a la relación. Entonces, querer hablar de acompañamiento cuando un médico o un farmacéutico está hablando con un paciente afecto de una enfermedad, cuando el profesional de la salud sabe muchísimo más que la persona asistida, evidentemente esa relación ya es desigual de base. Cuando nos planteamos esa situación, y es esta en la que el profesional de la salud asume o asumimos que tiene mayores conocimientos que la persona asistida en el ámbito técnico sanitario, pero el profesional de la salud considera a la persona en toda su integridad, no solamente la patología médica que tiene de base, sino también sus sentimientos y sus pensamientos. En ese caso estamos hablando de un modelo humanístico, salutogénico, personómico, y ahí es donde se entronca la atención farmacéutica conductual, o medicina conductual, o como queramos llamarle, medicina narrativa, etcétera, etcétera. Esto lo voy a pasar rápidamente. ¿Qué diferencias hay entre los modelos? Por ejemplo, entre el consejo breve, de lo que sería la entrevista motivacional, o lo que sería un modelo de medicina conductual o de atención farmacéutica conductual. Pues ya lo hemos comentado. Es decir, el modelo de atención, el modelo conductual se enfoca en los aspectos de los pensamientos y de las emociones de las personas también. No solamente en la parte conductual visible, la conducta visible, ser adherente o no ser adherente, que eso es una conducta visible. No, aquí también vamos a hablar de las preocupaciones, de los sentimientos, y vamos a ayudar a las personas a gestionar esa emotividad inadecuada o esos pensamientos inadaptativos, irracionales, que le están mortificando o le están dificultando vivir una vida con bienestar. Normalmente cuando hacemos este tipo de comentarios sale siempre la pega del tiempo. La pega del tiempo. Es que no tenemos tiempo. Es que, claro, hacer ese tipo de intervenciones requiere mucho tiempo y no hay tiempo. Y esto no es así. Sí que es cierto que la entrevista motivacional, se estima que una entrevista motivacional requiere un mínimo de entre 30 y 60 minutos. Sin embargo, la atención farmacéutica conductual, y sobre todo teniendo en cuenta que el profesional farmacéutico el que trabaja en la farmacia comunitaria es el profesional de la salud más accesible a la población, que tú puedes entrar en una farmacia y plantear una consulta tantas veces como quieras. Fijaros, en el hospital, un paciente con esclerosis múltiple va a ver 2 veces al año a su neurólogo y entre 10 y 12 veces a su farmacéutico. Esa visita reiterada, que se justifica porque viene a recoger medicación, viene a que se le dispensa la medicación, en ese punto de encuentro entre los dos es cuando pueden surgir, y el mismo tiempo que se le dedica, que dedican los dos actores a simplemente aspectos comunicacionales sociales, se pueden abordar temas de fondo. Y con intervenciones muy cortas, de 5 o 10 minutos, podemos ir ayudando a esas personas a gestionar esos pensamientos suyos o esos sentimientos y emociones que le están perturbando y que le están dificultando su vida. Bueno, aquí os voy a presentar a Emile Coué. Emile Coué me lo encontré estudiando psicología, curiosamente. Emile Coué es farmacéutico y psicólogo. Nació en 1857. Es un autor reputado, muy conocido en el mundo de la psicología y desconocido absolutamente en el mundo de la farmacia. Pero Emile Coué era farmacéutico.
tenía una farmacia en Francia, y ya entonces él se dio cuenta de que con los pacientes con los que él hablaba, él podía aportar algo más que lo que era el medicamento. En aquellos momentos hubo un arsenal terapéutico realmente exiguo, y que él podía, con sus palabras, con su apoyo o utilizando técnicas de condicionamiento, mejorar, ayudar a las personas a sentir bienestar. Es el método Coué. Se le considera el descubridor del efecto placebo. Se le conoce como padre del condicionamiento aplicado, y las obras de Emile Coué en las facultades de psicología son de lectura obligatoria y siguen estando absolutamente vigentes. Aquí vemos un farmacéutico adelantado a sus tiempos, que ya se dio cuenta que los medicamentos no solamente llevan la componente química y la afectividad asociada a su efecto químico, sino que él ya se dio cuenta de que el profesional de la salud, el farmacéutico, podía hacer algo más para ayudar a los pacientes a mejorar su bienestar. Bien, pues voy a acabar con esto. ¿Cuál sería el enfoque? ¿Cuál sería el enfoque o la actitud o la estrategia para hacer una comunicación terapéutica efectiva que busque el bienestar de las personas? Ya no tanto la salud, que posiblemente en muchos casos no se va a conseguir, sobre todo cuando hay enfermedades crónicas, por eso se denominan crónicas, se van a quedar. Entonces, el objetivo para que nuestra comunicación podamos considerarla efectiva es que la persona alcance un mayor bienestar. ¿Cuál sería la estrategia? Primero, conexión, evidentemente establecer un vínculo relacional de confianza con la persona asistida, con el paciente. Tenemos que ayudarle a ampliar su repertorio conductual. Es decir, para ello lo que tenemos que hacer es hacer primero educación emocional, psicoemocional. Enseñarle a entender cómo funciona su mente, cómo funcionan esos pensamientos rumiativos e intrusivos que aparecen, que son tan difíciles, imposibles de controlar y que te están mortificando, que te están diciendo que esto va a ir a peor. Ese tipo de pensamientos, la persona tiene que saber que están ahí y cómo se gestionan. Y eso es labor del profesional de la salud, es gestión emocional. También hay que enseñarles a las personas a entender cómo está su sistema emocional, sus sentimientos, cómo se generan, que las emociones están ahí para algo, verlas desde fuera buscando su utilidad, para poder vivirlas de una forma adaptativa y no de una forma triste, desadaptada, que les va a dificultar su percepción de bienestar. Enseñarles gestión de conflictos y negociación, habilidades sociales, la evitación vivencial. Las personas, cuando tenemos una situación amenazante y una enfermedad médica lo es, todos ponemos en marcha técnicas de afrontamiento para intentar llevarlo lo mejor posible. En este sentido, hay muchas técnicas de afrontamiento: la negación, hacerse los locos, dedicarse al alcohol. Es decir, el mensaje es: si la técnica de afrontamiento que utiliza la persona le funciona, olé, muy bien. Lo que sí que estamos todos de acuerdo es que la evitación vivencial, el afrontamiento evitativo es contraproducente y nefasto. Y voy a poneros un ejemplo. La persona que tiene psoriasis. Una moderada grave, tiene el cuerpo con donde existen una serie de lesiones muy visibles. Esa persona, cuando llega el verano, aunque en el verano, gracias a Dios, suelen remitir bastante la psoriasis, pero bueno, aquel que llegue el verano y todavía tenga una psoriasis importante, puede sentir vergüenza porque los niños en la playa le dicen algo, porque las personas le miran, y entonces utiliza un afrontamiento evitativo. No salgo de casa para evitar el estrés de sentir que me están mirando o que los niños hacen comentarios con respecto a mi persona. Eso sería un afrontamiento evitativo. Inicialmente disminuye el nivel de estrés de la persona porque te evitas esas circunstancias hostiles que estamos comentando, pero a medio y largo plazo llevan al aislamiento, llevan a la pérdida de refuerzos positivos de su vida. Ir a la playa, por ejemplo, para esa persona podría ser un reforzador positivo, un potenciador de su bienestar, y por evitar un estrés asociado a la enfermedad puede entrar en una situación muchísimo más grave, que sería la evitación vivencial. Eso hay que tenerlo en cuenta también con todas las personas, ayudarles a que realicen un afrontamiento adaptativo, adecuado y correcto, ayudándoles a que se fijen en las mejorías que consiguen desde el ámbito psicoemocional
cuando cambian este tipo de estrategias por otras más adaptativas. La aceptación, ayudar a las personas a aceptar. Nosotros tenemos en la pared del despacho de pacientes externos, tenemos los datos de enfermedad de la Comunidad Valenciana, porque muchas veces hay personas que dicen ¿por qué me ha tenido que ocurrir eso a mí? Pues, claro, cuando sacas que el 50% de las personas de la Comunidad Valenciana tienen una enfermedad crónica, es que ¿por qué te ha pasado a ti? No, es que nos va a pasar a todos. Es decir, no te mortifiques pensando que tienes mala suerte, no sientas culpabilidad por algo que hayas podido hacer o no hacer que te ha llevado a tener esta enfermedad, porque la enfermedad es parte de la vida, parte de los avatares de lo que es el vivir. El compromiso de acción se refiere a que una vez hemos establecido con las personas alguna estrategia de mejora, o bien desde el punto de vista cognitivo, conductual o emocional, vamos a establecer un compromiso de acción, que la persona se comprometa con la estrategia que estamos planificando, que la acepte, que la haga suya, que la vincule con sus valores. Y los valores son aquellas cosas que la persona le da importancia, aquellas cosas de su vida que es lo que le hacen sentirla como una vida bien vivida y una vida que merece la pena incluso de ser sufrida, ¿vale? Hay que aflorar, hay que hacer que las personas se den cuenta de qué es aquello que les queda todavía por vivir, que es aprovechable y que es disfrutable. De hecho, una de las estrategias de la atención farmacéutica conductual, cuando hablamos con una persona para ver desde el punto de vista cognitivo y emocional cómo se siente, es, bueno, entonces, ¿y la enfermedad, desde que tienes la enfermedad, qué cosas has dejado de hacer? ¿Cómo te ha afectado la enfermedad en tu vida? Y entonces intentamos que lo saque todo, que saque todo lo malo para que sea consciente de la maldad o de aquello malo que le ha traído la enfermedad. Pero luego viene la pregunta siguiente, ¿y qué te queda en la vida que no quisieras perder por culpa de la enfermedad? Y entonces ahí lo que hacemos es hacer que la persona preste su atención a la parte positiva de la vida, con la cual tiene que vincularse su acción, porque ese es el reforzador que hace y justifica los esfuerzos que puedan plantearse desde el punto de vista de la conducta o desde el punto de vista terapéutico. Y por último, el experimento conductual. Siempre cuando hablemos con una persona y le planteemos, o después de haber analizado la situación, y le planteemos alguna estrategia para mejorar, cambiando su forma de pensar, cambiando su forma de sentir, pasaremos a hacer el experimento conductual. Vamos a hacer esto y vamos a ver qué pasa. Porque así es como se crearon las conductas desde que nacimos. Hicimos algo, vimos el resultado y nos condicionamos. Y ahora que estamos planteando nuevas estrategias, tenemos que acabar igual. Vamos a probar esta estrategia, vamos a ver qué ocurre. Fíjate en esto que va a ocurrir y si ocurre y es bueno, tú mismito lo repetirás y lo harás parte de tu arsenal terapéutico personal. Bien, en resumidas cuentas, lo que vamos a hacer con este tipo de estrategias es ampliar los recursos generales de resistencia y vamos a potenciar el sentido de coherencia de las personas. Por último, decir que esta forma de trabajar hace que la atención farmacéutica conductual no solo es formadora, sino que es transformadora, porque va a ayudar a las personas no solamente a afrontar la patología o la enfermedad que tienen en esos momentos que le está afectando, sino que la va a preparar para las futuras enfermedades, para los futuros problemas que se le van a ir planteando durante el resto de su vida, porque como ya sabemos, estar vivo es estar en un río que se mueve y que nos va a aportar diferentes avatares que son lo que nosotros denominamos los problemas del vivir. El problema que tiene haber dado esta charla es que ahora que ya sabéis lo que hay que hacer, decía Confucio, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Muchas gracias por vuestra atención. Ya queda a vuestra disposición por si queréis algún tipo de pregunta, aclaración, etc. Gracias. Muy bien, José Luis. Muy bien, José Luis. Magnífica charla, motivadora, y yo creo que ha despertado en muchos de los farmacéuticos asistentes, algunos de ellos son alumnos de grado,
que vean que no solo es la tecnología farmacéutica, el medicamento, no solo la tecnología sanitaria, sino que además de ella hay mucho que hacer y a veces incluso más importante que la propia tecnología sanitaria. Así que le agradecemos muchísimo esta charla. Vamos a abrir un turno pequeño de intervenciones, no más de 10-15 minutos, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta. Fernando, ¿puedo intervenir? Adelante, María José. Bueno, José Luis, te quiero felicitar y me ha gustado mucho. Esta atención terapéutica conductual lo que proporciona es una cantidad de herramientas para que la atención farmacéutica, por decirlo de alguna manera global, sea efectiva. Así que me ha gustado muchísimo. Te felicito por el logo. Está muy bien la unión que has hecho entre las dos cosas y ha salido un logo muy bonito. Y también me ha gustado mucho lo de que tenemos que ayudar a los pacientes no solo con su salud, sino con su bienestar. Me parece que eso es fundamental, porque la enfermedad va a estar ahí en muchos casos y no se va a poder resolver. Pero es muy importante que el farmacéutico participe dentro del equipo de salud lo que es mejorar el bienestar de las personas. Te felicito, me ha gustado mucho, de verdad. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, si me permiten, sí, Jenny Vergara, si va usted, en primera instancia, José Luis, darte las gracias por esta conferencia de un tema, me atrevo a decir inusitado, porque probablemente no lo abordamos con la suficiente amplitud, tal cual lo has hecho tú, me gustó mucho de toda la presentación cuando afirmaste el farmacéutico es el profesional de salud que le puede dedicar más tiempo a su paciente y efectivamente es así, pero la riqueza está no solamente en orientar sobre el uso adecuado y seguro para los pacientes de los medicamentos pautados para tratar sus enfermedades, sino llegar a cambiar las actitudes, porque realmente hay enfermedades que afectan mucho la parte emocional de las personas y definitivamente que es cierto que en la medida que se gestionan las emociones y se hace el clic con la vida y que todavía hay cosas que puedo seguir haciendo, definitivamente enriquece mucho las posibilidades del paciente. Muchísimas gracias y un abrazo, José Luis. Gracias Jenny. Un abrazo fuerte. Kate, adelante, por favor. Buenos días, Perú, hora Perú, buenas noches, hora española. Primero que nada, felicitar a todo el equipo que ha dirigido esta excelente conferencia y nuestro conferencista, el gran maestro José Luis, por haber compartido cosas que a veces nosotros no le dábamos un nombre real, ¿no? Lo que es conductual. Nosotros nos ha llamado bastante la atención. Hemos estado escuchando acá atentamente en nuestra institución todas las actividades que se desarrollan y que donde tenemos que intensificar estas acciones en el día a día. Yo considero que esto es un gran reto para la academia, para la universidad, para poder generar una área, una especialidad, un diplomado, una forma de estudio que nos permita tener mayor competencia en el desarrollo de todas estas técnicas que nos ha mencionado José Luis, que en el día a día empíricamente lo desarrollamos, pero no con ese tecnicismo que mencionaba José Luis. Yo estoy muy conmocionada por ver todo el avance que está girando nuestra carrera, y como bien decías, no solamente es la tecnología del medicamento, sino vamos más allá. Yo quería felicitar a todos ustedes y mandarles un gran abrazo desde Perú. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Kate. ¿Alguna pregunta más? Hay alguna en el chat, si queréis que lo lea. Venga, léela. Guadalupe Juárez. Desde El Salvador. Hola, hola. Hola, hola. Venga, adelante.
Bueno, Guadalupe Juárez pregunta, ¿actualmente se ha dado énfasis en la atención en salud mental y cuidado en pacientes con intentos suicidas? ¿Cómo podemos empoderarla al paciente para que trate de apegarse a su tratamiento, tanto farmacológico como psicoterapia? Es una pregunta esta muy delicada. ¿Es Guadalupe? ¿Eres Lupita? Nos pregunta desde México, ¿no? ¿Puede ser? Emma, ¿Puedo saber quién pregunta? No sé, solo sé que es Guadalupe Juárez. Bueno, es que hace poco intervine en un debate con un psiquiatra mexicano. Yo traía el enfoque psicológico, farmacéutico y psicológico al debate sobre el tema de la enfermedad mental. Y la verdad es que es un debate, este es un debate de fondo entre psicólogos y psiquiatras y la decisión es, si queremos entender las enfermedades mentales como un problema bioquímico, biomédico, o realmente el origen de las enfermedades mentales es de tipo funcional. Este es el debate de fondo. La utilidad de muchos de los antidepresivos es un grupo de fármacos que es muy cuestionado. Los ensayos clínicos que se realizan con ellos aportan datos de efectividad del placebo enormes. O sea, el placebo puede tener resultados positivos un 40% de los pacientes que están en tratamiento antidepresivo. Es un tema muy delicado. Y veníamos comentando en esta situación que ante la duda de la efectividad de la psicoterapia en exclusiva o de la farmacoterapia o de la psicoterapia y la farmacoterapia de forma asociada, hay dos riesgos que hacen que la comunidad científica pues, se decante por utilizar medidas farmacológicas. Y son dos riesgos. Uno es el riesgo social que puede ocurrir con los pacientes esquizofrénicos, que pueden ser un peligro para su entorno cercano, y por supuesto el riesgo mayor es el del suicidio. Entonces, no creo que haya ningún profesional de la salud que se plantee ante la situación de una persona que da signos o síntomas de que pudiera suicidarse. Nadie va a escatimar en recursos. Entonces se va a utilizar todo tipo de afrontamientos, por supuesto farmacológicos, inexorablemente, y eso ya yo creo que es una problemática que es del profesional de la salud mental, ¿vale? Entonces, nosotros sí que podemos encontrarnos en el ámbito de la atención farmacéutica o en el ámbito de la medicina comunitaria, pacientes tristes, pacientes desmotivados, pacientes que tienen un estado de activación positivo bajo, que ahí es donde tenemos que intervenir. Podemos intervenir todos, o sea, podemos intervenir médicos, farmacéuticos o enfermeros, el que lo sepa hacer, porque las técnicas conductuales son fáciles de aplicar, no son complejas, hay que tener, claro, algunas bases de la psicología de las personas, pero no hace falta ir a un psicólogo o a un psiquiatra, sobre todo cuando esa situación de bajo nivel de actividad positiva baja está vinculado a la enfermedad. Eso es fácilmente apoyable la persona sin tener que recurrir a los profesionales de la salud mental. Claro, tú estás citando el tema del suicidio y evidentemente pues estamos en las mismas. Un paciente que amenaza con suicidarse y que está en casa con tratamiento farmacológico sigue yendo a la farmacia, sigue interactuando con el farmacéutico, y en ese campo el enfoque del farmacéutico debe de ser de apoyo conductual para intentar ayudarle a salir de esa situación de bajo nivel de activación o positivo, ¿no? O sea, y eso es totalmente conductual, y cualquier técnica psicoterapéutica le va a ayudar a salir de esa situación, con medicamentos o sin medicamentos. Es así. Muy bien, José Luis. Pues si queréis vamos a dar por finalizada esta intervención. Una vez más, muchísimas gracias, José. Siempre serás y eres bienvenido, y ojalá podamos seguir colaborando y trabajando juntos en bien de la farmacia, pero fundamentalmente
en bien de la población. No vamos a decir pacientes exclusivamente, sino todos los seres humanos. ¿De acuerdo? Fernando, ¿puedo decir un cierre? ¿Puedo hacer un cierre? Perfecto, adelante. Sí, no me gustaría cerrar sin decir esto. Ya sabemos que las personas nos contamos nuestra vida y nos contamos nuestra historia y luego vivimos en la historia que nos contamos. De eso ya somos conscientes. Es decir, de ahí la palabra de medicina narrativa. Las personas nos contamos nuestra situación y evaluamos cómo estamos según la historia que nos contamos. Decía Skinner, el maestro Skinner, que influir en una persona consistía simplemente en cambiarle su contexto lingüístico. Fijaros, y eso se hace hablando. Eso se hace hablando. Y una cosa que hemos hecho bien y mucho los farmacéuticos es hablar con las personas. Yo soy hijo de farmacéutico, mi padre ya hacía atención farmacéutica a su manera y tenía sus clientes, pacientes fijos. Era una persona muy carismática y él lo que utilizaba era la palabra, porque los farmacéuticos es una herramienta que se nos da muy bien. Tenemos el contacto físico, tenemos la oportunidad de hacerlo y sabemos hacerlo muy bien. Que sepamos que la palabra es la herramienta terapéutica más importante, más o a la altura también de los medicamentos. ¿Vale? Pues eso quería decir. Influir en las personas consiste simplemente en cambiarles su contexto lingüístico, ayudarles a que cambie la percepción de la historia que se están contando. Y eso incluye el dolor, que posiblemente sea el síntoma más invalidante y más prevalente en nuestra sociedad. Muy bien. Pues buenas noches, buenas tardes a todos y hasta pronto. Gracias, José Luis. A vosotros, un abrazo, besos. Un abrazo.